Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la República de Platón, un mundo de ideas fascinante que, aunque tenga más de 2000 años, sigue vigente. Exploraremos sus conceptos de justicia, virtud y cómo se imagina la sociedad ideal. Un viaje alucinante a través de los diálogos y reflexiones de Platón en esta obra maestra. Exacto. Y lo más intrigante es que, al leerla, surgen preguntas que los hacen reflexionar. Por ejemplo, siempre conviene ser justos, incluso si parece que perdemos algo. ¿Cómo sería una sociedad ideal? ¿Qué papel tendría la música o, imagínense, la gimnasia? Y uno que me fascina, ¿lo que vemos a simple vista basta para entender el mundo o hay un conocimiento superior? Excelentes preguntas. Y antes de comenzar, les recuerdo suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarán esta obra y muchas más en formato de podcast. Totalmente de acuerdo. Bueno, empecemos. ¿Cómo define Platón la justicia? Al inicio conocemos a Céfalo. Para él, la justicia se reduce a pagar deudas y ser honesto. Simple, ¿no? Aparentemente sí, pero Platón va más allá. Introduce a Trasímaco con una visión más polémica. Para él, la justicia es lo que beneficia al más fuerte. Y aquí, Sócrates, con su habilidad, empieza a desmontar este argumento. Ahí entra la analogía del músico, ¿cierto? Para refutar a Trasímaco. Precisamente. Sócrates argumenta que un gobernante, como un músico con su instrumento, debe buscar el beneficio de lo que gobierna, no el suyo. Una imagen poderosa. Y me encanta cómo Platón incorpora personajes como Polemarco y Clitofonte, enriqueciendo el diálogo. Justamente, esa multiplicidad de voces muestra la riqueza del pensamiento de Platón. Y fíjate cómo, a partir de la justicia individual, Sócrates propone algo genial, un experimento mental, crear una ciudad hipotética para explorar la justicia a mayor escala. Me encanta. ¿Y cómo la construye? Comienza con lo básico, comida, vivienda. Y esto lleva a la especialización y a la creación de roles en la ciudad. Claro, surgen los agricultores, constructores. Exacto. Y para el orden en esta ciudad, Sócrates introduce a los guardianes. Pero no son cualquier guardián. Necesitan valentía, temperamento filosófico y amor por el aprendizaje. Casi nada. Esas características no surgen de la nada. ¿Cómo se forman estos individuos? La educación es clave. Sócrates le da una importancia enorme a la educación para formar a los guardianes y a la ciudad entera. Ya me imagino a Sócrates debatiendo sobre qué historias contar y qué ideas transmitir. Justamente. Hay ejemplos de historias que considera perjudiciales, como las que muestran a los dioses como engañosos o injustos. Para Sócrates es vital mostrar a los dioses como buenos e inmutables. Fascinante cómo esto nos lleva a la censura. Para Sócrates sería necesaria para proteger la moral. Un tema complejo. Nos hace pensar en los límites entre protección y libertad. Y hablando de límites, hablemos del arte. Aquí Sócrates se pone un poco radical. Digamos que critica fuertemente el arte imitativo, la poesía, la pintura. Su argumento es que está a 3 pasos de la verdad. 3 pasos, hay que explicarlo. Imagina un pintor que crea una cama. Para Sócrates, es solo una copia de la cama verdadera, la forma ideal que existe en el mundo de las ideas. Lo mismo con la poesía que imita acciones humanas. O sea, el arte imitativo es como una distorsión. Exacto. Y le preocupa que corrompa a las personas y al Estado, porque apela a la parte menos racional del alma. Claro, al dejarnos llevar por las emociones del arte, nos alejamos de la razón. Es como si nos sedujeran las sombras en lugar de buscar la luz. Y no solo la pintura o la poesía, también critica ciertas músicas que fomentan el exceso y la falta de disciplina. Sócrates, el crítico de arte. ¿Quién lo diría? Pero esta crítica tiene que ver con su teoría del alma tripartita, ¿no? Absolutamente. Para entender su visión del arte, hay que comprender cómo concibe el alma. Intriga. Cuéntame más. Sócrates dice que el alma tiene 3 partes: Uf. razón, espíritu o valentía y apetito o deseos. Y esta división tiene un paralelo fascinante con su ciudad ideal. Retomamos nuestra inmersión en la República. En la primera parte les dejamos una pregunta. Si pudieran elegir su próxima vida, ¿qué tipo de vida escogerían? Después del mito de Er, no es fácil. Una pregunta que nos hace pensar qué vida vale la pena vivir. Placeres, riqueza, poder. Hay algo más, algo superior. Esa es la búsqueda en la República, ¿no? Encontrar la vida plena, justa. Y parece que para Platón la clave está en el conocimiento. Pero no cualquier conocimiento, sino uno profundo, del bien. ¿Cómo se llega a ese conocimiento? Buena pregunta. Recuerdo la analogía de Sócrates. El bien es como el sol. Así como el sol ilumina el mundo, el bien ilumina el mundo de las ideas, ese mundo intangible pero esencial. Y para acceder a ese mundo necesitamos la dialéctica. La dialéctica. Suena complejo. ¿Cómo la describirías? Imagina un proceso de razonamiento, un diálogo constante, que nos lleva más allá de las apariencias, a la esencia de las cosas. Un ascenso gradual, como en la alegoría de la cueva, desde la oscuridad hasta la luz del conocimiento verdadero. Un camino que requiere esfuerzo.
No todos están dispuestos. Exacto. Sócrates describe a quienes se quedan en las apariencias, con opiniones populares, como prisioneros. Prefieren lo familiar a la incertidumbre de la verdad. Pero para los que se atreven a cuestionar, a explorar, la dialéctica es la llave al conocimiento. Y a través de él comprendemos la justicia, la virtud, el bien. Y solo así podríamos aspirar a una sociedad justa, donde cada uno desarrolle su potencial y viva en armonía. Suena utópico. ¿Crees que Platón creía posible esa sociedad? Esa pregunta genera debate. Algunos creen que la república es un ejercicio intelectual, un modelo ideal para evaluar sociedades reales. Como un mapa, aunque no lleguemos al destino perfecto. Exacto. Otros piensan que Platón sí tenía esperanza de que sus ideas se pudieran aplicar, al menos en parte. Sea cual sea la interpretación, la República nos invita a reflexionar sobre nuestro mundo y la sociedad que queremos. Y nos plantea preguntas vigentes. Límites del poder. ¿Cómo garantizar la justicia social? El papel de la educación. Temas que nos interpelan a todos. Y hablando de actualidad, ¿cómo crees que Platón vería nuestra sociedad moderna? ¿Qué pregunta? Me lo imagino observando el mundo digital, las redes sociales, la información constante. Abrumado por tanta información superficial y la falta de profundidad. Sin duda, le preocuparía cómo las emociones y opiniones sin base influyen en las decisiones. Y criticaría la obsesión por el éxito material, la fama, el poder. Teji, Diría que hemos perdido de vista la verdad, el bien. es posible. Pero también creo que con su mente inquisitiva se interesaría por la tecnología y su potencial para conectar y difundir conocimiento. Tienes razón. Quizás vería en la tecnología una forma de acercarnos al mundo de las ideas para compartirlas y dialogar mejor. Una visión optimista, pero no imposible. Platón creía en el poder de la educación, y en la era digital, la educación puede llegar a más personas. Totalmente. Y hablando de ideas transformadoras, volviendo a la República, hablemos de la crítica de Sócrates al arte imitativo. ¿Sigue siendo válida hoy? Me lo he preguntado muchas veces. Por un lado, hoy tenemos más opciones, a diferencia de la época de Platón. Y podemos analizar las obras críticamente, entender su contexto, sin dejarnos llevar por las emociones. Pero la crítica de Platón nos invita a reflexionar sobre el arte que consumimos y su impacto en nosotros. Exacto. Nos hace preguntarnos, ¿qué historias queremos escuchar? ¿Qué valores queremos que transmita el arte? ¿Qué sociedad queremos construir? Preguntas que nos llevan al tema central, la búsqueda de una vida justa, plena. Y para responderlas, necesitamos, como decía Sócrates, conocernos a nosotros mismos, comprender el alma. Y eso nos lleva a la teoría del alma tripartita. Sócrates dice que el alma tiene 3 partes: razón, espíritu y apetito. Y la justicia, según Platón, se da cuando estas partes están en armonía, cuando la razón gobierna, el espíritu la apoya y el apetito se controla, como un pequeño gobierno dentro de nosotros. Precisamente. Y eso nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones, deseos y valores. Nos guía la razón, la búsqueda del bien, o nos dejamos llevar por las pasiones, el placer inmediato. Un viaje interior tan importante como el de la cueva. Creo que es un buen momento para que nuestros oyentes reflexionen. Sí, que asimilen estas ideas, que las conecten con sus experiencias y saquen sus conclusiones. Y para profundizar, recuerden que la República Completa está en el canal de David Noé Figueroa. Un recurso para seguir explorando. Nos vemos en la tercera y última parte, donde seguiremos con esta obra maestra. De regreso a nuestro viaje por la República de Platón. Exploramos justicia, virtud, la sociedad ideal, el camino al conocimiento. Espero que hayan reflexionado sobre todo esto. Ha sido un viaje intenso, lleno de conceptos desafiantes y alegorías. En esta última parte, profundicemos en algunos puntos para entender mejor la visión de Platón. Me parece perfecto. Hay una imagen que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Qué? La alegoría de la cueva. Es tan poderosa sobre el camino al conocimiento. Sin duda, el prisionero que se libera representa al filósofo que se atreve a cuestionar y buscar la verdad. Una invitación a ser más filósofos, ¿no crees? Totalmente. A no quedarnos en la superficie, a buscar un conocimiento más profundo. Y ese conocimiento, como decía Sócrates, no se alcanza solo con los sentidos, sino con la razón, con la dialéctica. Exacto, un camino que requiere esfuerzo, disciplina, un deseo de aprender. Pero Platón nos dice que vale la pena. La verdad, el bien, nos libera de la ignorancia y nos permite vivir mejor, más justamente. Solo individualmente, ¿no? Platón creía que una sociedad justa solo la pueden gobernar quienes conocen el bien, los reyes filósofos. Así es. Una idea que, aunque parezca utópica hoy, nos invita a pensar en qué líderes queremos. Claro, en las cualidades que buscamos en quienes nos gobiernan. Buscamos líderes que busquen el bien común, la justicia. O nos conformamos con líderes que buscan solo ambición, poder. Preguntas que deberíamos hacernos siempre, sobre todo hoy, con tantas crisis de liderazgo e injusticias. Platón nos da una guía, una sociedad ideal a la que aspirar, donde reina la justicia,
Cada uno ocupa su lugar según sus capacidades y la educación es clave. Y donde, como dijimos al principio, la música y la gimnasia son importantes. Cierto. Mencionaste la música y la gimnasia y me quedé con la intriga. ¿Qué papel juegan en la ciudad ideal de Platón? Para Platón, la música representa la armonía, el equilibrio, la gimnasia, la disciplina, la fortaleza. Ambas son necesarias para formar ciudadanos virtuosos. Es fascinante cómo Platón ve en esas disciplinas tan distintas un camino a la virtud. Claro, porque para Platón la virtud no se impone, sino que se cultiva a través de la educación, la disciplina, la búsqueda del bien, y esa búsqueda no termina nunca. Un viaje de constante aprendizaje. Exacto, un viaje que vale la pena porque nos lleva a una vida más plena, más auténtica. Y para terminar, recordemos que la República de Platón, a pesar de los años, sigue vigente. Nos interpela, nos desafía, nos hace pensar. Porque las preguntas de Platón son universales. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo vivir una buena vida? ¿Qué sociedad queremos? Preguntas sin respuestas fáciles, pero que nos invitan a dialogar, a buscar la verdad. Y para continuar esa búsqueda, les recomendamos leer La República completa, estudiarla, discutirla. Y suscribirse al canal de David Noé Figueroa, donde está este libro y muchos más. De acuerdo. Esperamos que esta inmersión les inspire a seguir explorando las ideas y buscando una vida más justa y auténtica. Hasta la próxima.